7:52, estamos de regreso a Luz Noticias y es jueves de julio. Sección empresarial con Julio Silvas. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. ¡De maravilla! Excelente, Julio. Siempre contento de estar aquí en cabina, de saludarte, de saludar también a toda la audiencia que sintoniza esta estación, este programa, este segmento, y particularmente quienes también lo ven por internet, a través de YouTube, de Facebook. Gracias, y sobre todo también por los comentarios que me hacen las personas. ¿Qué te dicen, Julio? Fíjate que tal vez quien solo escucha radio ubica mi voz y me ha dado la alegría de que estoy en algún evento. Sí. Precisamente antier en la inauguración del 153 aniversario de la fundación del Festival Internacional de Cultura de la UAS. Sí. Por ahí me mencionaron, y a mi espalda estaban algunas personas. Me dijo una señora: oiga, dice, yo usted lo ubico en el programa de José, me dijo, por la sección, soy su fan, y wow. ¡Órale! Y estuve, pues me ha pasado en varios foros, donde ya cuando me presentan o hablo, la gente me dice: oiga, yo lo veo, yo lo escucho. Y me da mucho gusto porque uno que está aquí en cabina, pues pareciera que uno está a ciegas porque no sabes quién te está oyendo, quién te está viendo. Entonces, el tener ese contacto con las personas ya de la audiencia, dice: ah, caray, impone, porque también te das cuenta que son hombres y mujeres muy productivos, trabajadores, gente, pues no es cualquier persona, o son intelectuales, académicos, culturales, o sea, te das cuenta que hay un nivel, ¿no? Y hay jóvenes. No, el otro día me dejaste casi incendiado aquí el WhatsApp cuando empezaste a hablar sobre los lirios en el río y que estamos de acuerdo con Julio, que a las autoridades no le interesa limpiar el lirio. Una cantidad de, pues mira, José, mensajes. Yo, la verdad, estaba pasando otra vez a caminar por ahí, y una de las bardas, bueno, el barandal que están protegiendo para que no caigas al río, sí. Hay un tramo ahí que está prácticamente roto. Y entonces está fácilmente que te caigas, y hay muchos muchachos que andan en bicicleta. Imagínate, mira, te lo voy a mostrar. A ver, ahora ¿por dónde pasaste, Julio? No, y ese está... Primero los lirios y ahora los barandales. Sí, mira, no, pues el lirio, ahí precisamente hablando de los lirios acuáticos, ¿no? Que te digo, son detalles que uno observa y no puedes, mira, órale, pedazo de barandal. Sí, son pues detalles que uno observa, que es, por ejemplo, tú que es Malecón Viejo, ¿verdad? Malecón Viejo es justo casi enfrente de aquí de la radio, casi enfrente de otra estación de radio que está ahí, está ese hueco. Órale. Eso es, pues prácticamente, imagínate un niño o un muchacho que andan en bici, que por algún motivo te llegas a caer en la bici porque pasa, pues te vas para abajo. Pues te vas a ir abajo. Y vas a caer en el agua llena de lirio. ¿Y cómo sales? Difícil. ¿Verdad? ¿Y cómo te encuentran si es que hubiese algo de corriente abajo? Yo creo que son detalles que uno como ciudadano debe de coadyuvar. Uno, a que la autoridad se entere, porque de pronto, pues obviamente sería imposible que la autoridad tuviera 1,000,000 de ojos, ¿no? O sea, pero claro, sí, para eso está el ciudadano. La denuncia ciudadana. Las personas que están ahí caminando, como hoy, en este momento estamos haciendo públicamente que hay un problema ahí. De hecho, yo le voy a mandar esta imagen que tomé, se la voy a enviar a nuestro amigo Roy Angulo, Roy Navarrete. Roy Navarrete. Pues, asumo que desde el punto de vista de la prevención de un riesgo, él pudiera revisar el asunto. Claro. Y también a las autoridades del municipio, que al final es el malecón, es una parte emblemática de nuestra ciudad, es el río Culiacán, muy presumido por todos nosotros, sí, y máxime si la autoridad del municipio hace eventos aquí en el parque acuático, pues no imagino cuántos niños pasan por aquí, por este puente, jóvenes, y muchos de esos a veces pasan corriendo, pues, y es más propenso a que te tropieces. O adultos como yo, ya de 50, pues no estás exento a tropezarte, José.
Yo Claro. creo que es un tema de que no debe de ser muy oneroso poner ese barandal. Ya no hablemos de los lirios, no sé cuánto pudiera representar, no soy especialista, pero sí es importante que lo atiendan, José. Así es, porque si no lo atienden, el señor Julio Silvas ya no va a decir su frase tan emblemática de que somos la ciudad de los 3 ríos, en donde se junta el río Humaya con el río Tamazula, formando el río Culiacán, desde la ventana del estudio de Luz Noticias. No, y además, José... Estás en señal de protesta, ¿verdad? Dice, No, hombre, pues no sería que protestar está de moda, pero no, realmente más bien es una reflexión. Ujú. De hecho, nuestra marca dice Culiacán, México, ¿no? Y el Culiacán. emblema de esa marca son los 3 ríos. Cierto. Entonces, es un buen momento para empezar cambiando esta verde vista de los ríos acuáticos y poniendo este tramo de barandal, que prácticamente casi son 2 metros, Ujú. que no existe ese barandal y está al ras del río, ¿no? Entonces, ojo con eso, quienes nos escuchan, sé que muchos amigos y amigas que están en instancias gubernamentales monitorean este espacio, este noticiero, Claro. como es. Entonces, pues que tomen nota y agradecidos por esa parte, ¿no? Ujú. Es una contribución social, ¿no? Y hacen el ánimo de que nuestra ciudad capital, Culiacán, sea más hermosa, no solo para nosotros, sino para quienes nos visitan. Oye, Julio, pero bueno, además de esto, vamos a hablar de un tema muy interesante que le interesa a todos los trabajadores. Bueno, le interesa tanto al patrón como a los trabajadores. Sí. Mayo, mes de las utilidades. ¿Cuándo Mayo. las pagan? ¿Quién sabe? Pero no deben de pasar más allá de mayo. Entonces, la gente ya está preguntando, los trabajadores, oye, ¿cuándo me van a pagar mis utilidades? Ujú. Y ya el patrón pues se siente presionado. Y hay algunos sí. patrones, Julio, que quién sabe si las pague o no las pague, que son pocos, no creo que sean la mayoría, son pocos. O hay algunos patrones que van a tener que hacer un esfuerzo gigantesco para poder pagar las utilidades. Definitivamente, Ajá, José. sí. La reparto de utilidades es un derecho previsto en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, que es justo, es necesario. Claro. Que en otros países no lo tienen, este derecho. No lo tienen. Esto es una maravilla, como dirías tú. De maravilla, Sí. dice. A los ¿Dónde mexicanos, trabajas? ¿En México? de maravilla. De maravilla. Oye, le va a decir. es uno de los únicos países que tiene finiquito, que tiene utilidades, que tiene aguinaldo. Te vas a Estados Unidos y esto no lo tienen, Julio. No lo tienen definitivamente y pues incluso pues allá el esquema es horario, puedes trabajar por horas, etcétera, ¿no? Y yo creo que somos muy dados en México de imitar o copiar de otras cosas. Pues habría que copiar la modalidad de trabajo por hora. Estaría Sería interesante. interesante. Mucha gente puede trabajar un par de horas y adelante. O sea, tiene el derecho, ¿no?, a trabajar. Pero mira, volviendo al tema del reparto de utilidades, sí es cierto, la empresa tiene que hacer de las utilidades fiscales que genera, tiene que dejar un 10% para distribuir en un 50% por, digamos, sin importar la categoría del trabajador se le distribuye y otro se distribuye en base a las antigüedades y roles. Como sea, se distribuye el famoso 10% de PTU, ¿no? ¿Quiénes no entran en esta prestación? Los directores, administradores, gerentes. A ellos no se les da no se les da reparto de utilidad. Así que no esté esperando, si no está escuchando, si usted es director, si es gerente, si tiene un alto mando, no hay. No hay utilidad. Legalmente no hay. Sé que algunas empresas, sin importar que legalmente no se deba, lo hacen, ¿verdad? O hacen, no sé, una bolsa y dicen, oye, voy a repartir tanto entre los directivos si se logran estos objetivos, etcétera. Pero ya es decisión de la empresa, no una obligación, ¿no? Y no porque lo haga una vez significa que ya lo va a hacer permanentemente. El tema es que las empresas, las personas morales, que son las que se constituyen como una SA, una SC, etcétera, todas las personas morales tienen de entre el 1 de abril y el 30 de mayo para hacer el pago de las utilidades. Pero por lo general la gente dice, pues en mayo, ¿no? En el caso de las personas físicas tienen hasta junio, hasta el 29.
Y muchas personas trabajan para personas físicas. Y no lo saben, Julio. Y no lo saben. A ver, yo veo mucho restaurantero, Julio, que son personas físicas. Y restaurantes grandes, ¿eh? Así es, son personas físicas. Entonces esos pagan utilidades hasta junio. Hasta junio. ¡Órale! Entonces, o sea, tienen hasta junio. Pues, o sea, pueden pagar, obviamente pueden pagar en mayo, pero tienen hasta junio, hasta el 29 de junio para hacer el pago de las utilidades que generan. O sea, que lo primero que tienes que hacer, Julio, a ver, mi empresa es ¿Moral? O física. Las Si es personas moral, físicas. Hasta el 1 de abril hasta el día 29 de junio. ajá. Perdón, hasta el día 30 de mayo. 30 de mayo, si es persona moral. Si es física, ni modo. Tiene que aguantar hasta el 30 de junio. Hasta ese plazo, ¿no? Ujú, ok. A ninguna empresa le gusta que se le acumulen los compromisos y más de este tipo cuando son obligaciones legales, ¿no? Que sí o sí tienes que pagar. Pero le da cierto margen de tiempo, ¿no? Que es, al final es como cuando las declaraciones fiscales, pues ahí, claro, las morales pagan a un tiempo distinto de las físicas, pues es lo mismo acá. Entonces está este reparto, pero fíjate, José, poco reparamos en la realidad de las empresas en nuestro estado y yo lo ponía como un ejemplo. ¿Sabían ustedes que, hablando en términos de unidades económicas, en Sinaloa hay ya 122,935 unidades económicas? Esta información yo la tengo a partir de los datos de los censos económicos de INEGI, que les recomiendo a todos. Consulten el INEGI, es muy buena fuente de información y sobre todo te permite tomar decisiones, pero tenemos 122,935 unidades económicas. Imagínense ustedes, 100,100 unidades económicas de esas, José, sus ingresos o las ventas que tienen no pasan de los 2 millones. Esto significa 166,000 pesos en promedio al mes. Si no pasan de 2 millones, tú estás hablando de un negocio que pudiera tener una utilidad, dependiendo de la actividad, entre un 8, un 20%, que lo dudo, ¿no? Entonces son empresas con ingresos muy bajos y una capacidad utilitaria pues muy, muy marginal, ¿no? Y ahí en estas empresas, José, trabajan el 36.8% de las personas. Es decir, ellos generan 233,272 empleos. Ajá. Y este conjunto de empresas, pues solo genera el 6.9% de los ingresos que generan todas las empresas en el estado de Sinaloa. Esa es una realidad. Y la otra es que los que ganan un poco más, los que tienen ingresos mayores, los que pudieras pensar que están entre 2 y 4 millones, más o menos, son estimaciones nuestras, pudieras estar hablando de unas 14,000 empresas. Y ya hablar de empresas con un poquito más de ventas, entre 4 y 9 millones de pesos, estás hablando de 2,000. Pocas. Y quisieras ya un poco más alta las ventas, no estamos hablando de utilidad, estarías hablando de unas 4,700 empresas que andan entre los 9 y los 90 millones al año, ¿no? Y ya si quisieras hablar de las medianas, pues estaríamos hablando entre unas 1,200 empresas medianas que tienen esos márgenes de ingresos. Ya las grandes son muy poquitas, son 150, 120 empresas. ¿Qué trato de decir con esto? Tal vez muchos trabajadores, cuando hay reparto de utilidad, porque si no se genera la utilidad, pues no hay reparto, ¿no? Claro. Y están exentas las empresas que van empezando. El primer año de operación no te obliga a repartir utilidad al siguiente año. Entonces, si tu empresa donde tú laboras es de reciente creación, pues no estés esperando utilidad. No va a haber. Hay excepciones, ¿no? De empresas, pero sí es ahí donde conviene que nos pongamos a trabajar. Hay que todos los que involucramos una empresa, porque si el negocio no tiene la capacidad de generar utilidad, es un tema de responsabilidad de todos. O sea, por eso es importante que el trabajador empiece a ver que la suerte de la empresa, no del empresario, es la suerte de todos los que en ellos convergen, pero también el dueño del negocio, ¿no? Hay de todo. En la Viña del Señor hay empresarios o empresarias con prácticas a lo mejor no muy deseables que en detrimento de un trabajador, pero viceversa.
Yo creo que no se trata de ver quién gana o quién pierde, ¿no? Pero sí, la realidad es que tenemos esos ingresos y pues ya hablar de utilidades es muy marginal en algunos giros o actividades que tenemos en Sinaloa. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Que yo sepa, José, no ha sido en Sinaloa, estamos en no tenemos muchos conflictos de esta naturaleza. Las autoridades laborales son cumplidores. Yo le digo a la gente que el sinaloense demostró en el pago, por ejemplo, del impuesto sobre nómina, ahí puedes ver un indicador que a pesar del COVID o los problemas que hubo, la gente siempre hasta aseguró más a los más trabajadores. Eso quiere decir que el empresario siempre busca el cómo sí dar las prestaciones. Lamentablemente algunos, si es que tuvieron utilidad y las gastaron obviamente por temas que surgen, pues ellos sí tendrán que buscar la forma de tener el recurso para poder hacer su parte. En Sinaloa, en promedio hay 5 trabajadores por unidad económica, es lo que estadísticamente nos arroja INEGI, lo cual significa que mínimamente 2 son dueños o familiares y el resto son personas que trabajan ahí. Entonces, pues, ¿quiénes a veces son los primeros que sacrificas? Al esposo, la esposa, a los hijos que están dentro del negocio, ¿no? Porque le das prioridad al trabajador no familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ojo, quienes no tienen derecho tampoco a reparto de utilidades, las personas que son accionistas de las empresas, a menos que tengan una relación laboral con la empresa, que eso también se da en nuestro estado. Yo creo que este es un tema, José, definitivamente que debemos de revisar y sobre todo un compromiso que debemos asumir todos. El mejoramiento y la superación personal parten de cada persona. Si logramos entender esto y la empresa hace su parte y el trabajador la suya, podríamos aspirar que gradualmente estas 100,000 empresas que están en umbrales de sobrevivencia en ingresos puedan tener o llegar a una escala económica mayor, y esto representa, por ende, más utilidad, claro, y una mejor retribución en el mes de mayo o junio, dependiendo para quién trabajes, de estas utilidades. Esa sería mi reflexión. Uh-huh. Es tiempo de que empresario y trabajador se sienten en este punto de coincidencia y trabajemos porque le vaya bien a la empresa, porque me va a ir bien a mí. Uh-huh, muy bien. A ver, Julio, también ojo para el trabajador, porque está viendo que está entrando mucha lana a la empresa o que está vendiendo muchísimo, pero también tienes que ver si la empresa anda en expansión, si anda invirtiendo, si anda comprando herramientas, si anda comprando automóviles, si anda realizando sucursales. O sea, todo esto cuenta, ¿no? Para el tema del reparto de utilidades. Sí, de hecho la empresa está obligada a exhibir un resumen ahí dentro de la empresa disponible para todos los trabajadores, donde te está diciendo qué utilidades tuvo, ¿no? Claro. O sea, exhibir. No te va a mostrar toda la operación contable, financiera, toda tu declaración anual, pero sí exhibirte un resumen, y todas las empresas ya cuando arriba ya de 20, 50 trabajadores, ya se generan comités, ¿no? Uh-huh. Hay un comité de trabajadores que son los que están al pendiente. Pero si la empresa está invirtiendo para fortalecer su capacidad operativa, para crecer, pues obviamente que su margen de utilidad, claro, se va a ver comprometido. Sí debe la empresa generar mínimamente una utilidad de un 20% deseable, porque las empresas ocupan créditos para seguir creciendo. Entonces, si no tienes utilidad financiera, utilidad fiscal, pues los bancos tampoco te van a prestar, ¿no? Entonces, sí es un equilibrio que van buscando. Pero si la empresa está creciendo, es también para el trabajador una oportunidad de desarrollarse internamente. Entonces ¿qué recomendaría, José? La comunicación. Tenemos que superar la barrera de las posturas egoístas, ¿no? Tenemos que comunicarle al trabajador. El trabajador no es un ignorante, uh-huh, es una persona preparada en lo que hace y en lo que estudió. El empresario
y quienes están por parte del empresario, los administradores, los encargados de recursos humanos, tienen que comunicar. Si no comunicamos eso, oye, vamos a crecer, esta es la meta, queremos llegar a esto, pues ¿cómo te vas a sentir partícipe de ese éxito, no? O de ese esfuerzo, o incluso, ¿por qué no?, de ese fracaso, porque ser empresario es estar en posibilidades de fracasar, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, la comunicación, no dar por hecho las cosas, decirle a la gente. A mí me gusta mucho que en las empresas les digan a los trabajadores, José, cuánto es lo que ellos pagan de impuestos al gobierno federal. Claro. O sea, ok, ¿cuánto ganas? Tanto. Sí, pero de eso, mira, pero podría ganar tanto, pero te estamos descontando esto y esto que es del gobierno federal. Cuando la gente sabe cuánto paga de impuestos, cambia. ¿Por qué? Porque te vuelve entonces exigente. Dice, pues me está costando el país a mí. Uh-huh. Entonces, oye, pues ponte a trabajar, servidor público. Bueno, pues está muy interesante la plática, Julio, y es un gusto escucharte como todos los jueves. El gusto es mío, José, gracias, y gracias a toda la audiencia. Un abrazo a todos. Esperemos que les paguen las autoridades como debe ser. Los empresarios son cumplidores aquí en Sinaloa. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información. Quédese con nosotros, no le cambie.